Muy bien, hermanos. Entonces hemos llegado aquí a las presentaciones no claras del Evangelio y hemos visto 6 de ellas. Hemos visto la primera, confusión. Cree y haz buenas obras. Vimos claramente que el Evangelio no es creer más hacer buenas obras. Somos salvos por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Vimos la confusión número 2. Cree y guarda los 10 mandamientos. Nuevamente, le está agregando obras a la sola fe y somos salvos por la sola fe en Cristo únicamente. Vimos la confusión número 3. Cree y sé bautizado. Vimos que el bautismo es un testimonio del que ya ha creído y por lo tanto ningún ritual se le puede agregar como condición para la salvación a una persona. Debemos de creer que Cristo es el Señor y que murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Eso es lo único que debemos de hacer para apropiarnos de la salvación. La confusión número 4, vimos cree y ser circuncidado, ¿no? Obviamente, Pablo combatió contra eso en el libro de Gálatas, porque habían algunas personas que estaban diciendo que no era únicamente creer, que tenía que también ser circuncidados. Eran judíos predicándole a, a gentiles, ¿verdad? Y le están agregando el ritual de la circuncisión. Y Pablo dijo que eso era de condenar, porque lo que nos salva es únicamente la fe en Cristo solamente, ¿no? De que Él murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. En la confusión número 5 vimos que es cree y confiesa tus pecados. Vimos que la confesión de pecados es una situación del crecimiento del creyente para tener comunión con Dios. No es una condición para llegar a ser salvo. Y vimos claramente que si esta fuera la condición para ser salvo, entonces ninguno podría ser salvo porque ¿quién se va a acordar de todos sus pecados, verdad? Es imposible. Por lo tanto, la confesión de pecados no es un requerimiento para ser salvo, pero sí un requerimiento para el que ya es salvo mantener su comunión con Dios. Por eso vimos en Juan 1.9, primera de Juan 1.9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Está hablando de, de la relación de padre a hijo, ¿no? Ya siendo hijos de Dios, necesitamos tener comunión con Cristo y debemos de confesar nuestros pecados. Es una cuestión de comunión dentro de la familia de Dios. Nada tiene que ver como condición para ser salvo. La confusión número 6, cree y pide perdón. Vimos que claramente no hemos de pedirle perdón a Dios. Es más, Cristo ya está ofreciendo el perdón de todos nuestros pecados, como dice Colosenses, que Él murió perdonándonos todos los pecados, Colosenses 2 del 13 al 14. Entonces, esas son las buenas noticias, que el perdón ya se efectuó una vez por todas hace 2000 años y por eso en su nombre podemos tener perdón de pecados. Entonces, tú no tienes que pedirle perdón a Dios para ser salvo. Ya Cristo murió por todos tus pecados. Ya Cristo efectuó el sacrificio necesario para que podamos ser salvos. Ahora vamos a pasar a la confusión número 7 de las presentaciones no claras del Evangelio. Y esta es, arrepiéntete de tus pecados. Y vamos a ver claramente aquí en la Biblia, y quiero que me tengan paciencia, porque en este hay mucha confusión en mucha parte del cristianismo, ¿verdad? En donde le decimos a las personas que para ser salvos, para que las personas puedan llegar a ser salvos, necesitan arrepentirse de sus pecados. Y vamos a ver que esa palabra de que arrepentimiento de sus pecados para llegar a ser salvo no está en la Biblia y lo vamos a ver claramente. Y quiero que nosotros veamos que la palabra arrepentimiento sí está en la Biblia, pero nunca el arrepentimiento de tus pecados. Y vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos muestre con la palabra a qué se refiere realmente con la palabra arrepentimiento, ¿verdad? Y vamos a ver claramente que el arrepentimiento es algo que todas las personas deben de hacer para ser salvos, pero no es lo que nosotros usualmente pensamos que es. Y eso vamos a clarificarlo con la palabra. Padre Celestial, gracias por este día. Te pido que tú nos clarifique lo que es verdaderamente el arrepentimiento bíblico, porque tenemos muchas veces un entendimiento equivocado de lo que es el arrepentimiento, Señor. Y por eso muchas personas nunca pueden llegar a conocer a Cristo como Salvador, porque están pensando que el arrepentimiento es un concepto católico, un concepto que realmente no solamente el catolicismo, sino otras religiones falsas
lo promueven, Señor. Y vamos a ver claramente qué es el arrepentimiento bíblico. Ayúdanos a transformar nuestra manera de pensar con la palabra de Dios, Señor, para que nosotros podamos conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. Bendice este estudio, Señor, y te pido que tú hables a través de mí. Queremos escuchar tu palabra en su contexto para aprender acerca del arrepentimiento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a ver esta aclaración de la confusión del arrepiéntete de tus pecados, ¿verdad? Muchas personas usted ha escuchado por todos lados, ¿no? Que para ser salvo tienes que arrepentirte de todos tus pecados. Y vamos a ver claramente que esa expresión de arrepentirse de todos tus pecados no se encuentra en la Biblia. La palabra de Dios no ordena el arrepentimiento de los pecados a fin de ser salvo. Estamos hablando de las personas inconversas, por supuesto, y les decimos a ellos que tienen que arrepentirse de sus pecados para llegar a ser salvos. Y vamos a ver que eso no es así. La palabra de Dios nos va a clarificar claramente a través de su contexto. La frase es arrepiéntete de tus pecados y arrepiéntete por tus pecados no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, aunque hay una excepción en la Nueva Traducción Viviente donde la frase de tus pecados fue añadida por los traductores. ¿Por qué? Porque esta traducción tiene un contexto católico y muchas veces el concepto de arrepentimiento a, lo asocian los católicos con actos de penitencia, con dar una vuelta en U, cambiar tu, tu manera de proceder antes de llegar a ser salvo, ¿verdad? Y vamos a ver que todo eso es considerado obras y realmente no está en la Biblia. Y eso lo vamos a ver claramente para que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Y podamos glorificar al Señor por medio de lo que Él nos dice que es el arrepentimiento, ¿no? Entonces, ojo, porque esta nueva versión, ¿verdad? Que tenemos de la Biblia, que es la nueva traducción viviente, dice así, por lo menos usted va a Hechos 20:21 y la han traducido así, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse del pecado, lo cual no aparece en el texto griego así, de volver a Dios y de tener fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, esta versión le está añadiendo el arrepentirse del pecado como una obra que tiene que hacer la persona. Quiere decir, tiene que dejar el cigarrillo, tiene que hacer promesas a Dios de que nunca más la volverá a hacer. Un poco de cosas que realmente el texto no lo dice. Ahora, si usted ve la Reina Valera, que tiene una traducción literal del texto griego, dice así en Hechos 20:21, que es la traducción correcta. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Mire que el arrepentimiento es vertical para con Dios. Nada tiene que ver con nuestros pecados. El arrepentimiento tiene que ver hacia Dios. Y dice allí del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Totalmente diferente. El enfoque no es lo que yo hago. Vamos a ver que el enfoque del arrepentimiento es lo que Cristo ya hizo, ¿verdad? Y eso hace una gran diferencia entre obras y gracia. Entonces, por lo menos vamos a ver que la palabra de Dios sí habla de arrepentimiento, pero es arrepentimiento para perdón de pecados. Y vamos a verlo en diversos versículos bíblicos para que usted vaya conmigo rápidamente. Por lo menos Hechos 3:19 nos dice así, Hechos 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aquí se está predicando el arrepentimiento para que sean borrados vuestros pecados. O sea que vamos a ver que la palabra arrepentimiento significa cambio de pensamiento. ¿Qué tenían que hacer los judíos aquí? Tenían que creer que Jesucristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos y que ese era el Mesías prometido, que era Jesucristo, era Dios encarnado y que murió por sus pecados y resucitó entre los muertos. Tenían que cambiar de pensamiento para que se pudieran convertir, porque el que hace la conversión es Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces tenía que cambiar de pensamiento, dejar sus rituales
y poner su fe no en los rituales, sino en el cumplimiento profético de que Cristo murió por sus pecados y resucitó entre los muertos, ¿verdad? Y mire el resultado, para que sean borrados vuestros pecados. El único sitio en donde se resuelve el problema del pecado es en la cruz de Cristo. Y para eso las personas tienen que creer que lo que Cristo hizo fue suficiente para que usted y yo podamos ser perdonados. Por eso, el arrepentimiento para perdón de pecados está por todo lado en la Biblia. La preposición para indica destino, propósito u objetivo final. Le voy a poner un ejemplo bien claro para que entendamos el arrepentimiento. Mateo 1:4 y habla de Juan el Bautista, en donde una y otra vez les hablaba al pueblo de Israel que debían de arrepentirse para el perdón de pecados. Mire que él nunca dijo arrepiéntase de sus pecados, sino arrepiéntase para el perdón de pecados, para recibir el perdón de pecados. Eso muestra el resultado del arrepentimiento. Dice, vemos ahí en Mateo 1:4, dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, ¿cuál es el propósito de arrepentirse? Recibir el perdón de pecados. ¿Por medio de quién? Del Mesías, de aquel Cordero de Dios que él estaba anunciando que quitaría el pecado del mundo. Es a través de él que el perdón de pecados se podía efectuar. No era a través del sacrificio de animales como ellos estaban mirando. Eso era simplemente una figura de lo que había de venir. Él dijo, he aquí el Cordero expiatorio. Él es el que quita el pecado del mundo. Entonces, tenían que arrepentirse las personas. Ahora, ¿a quién bautizaba él? A los que creían, ¿verdad? Él no iba a bautizar a incrédulos. Entonces, todas las personas que creían se bautizaban. O sea que se arrepentían poniendo su confianza en el Mesías. ¿Y qué pasa? Recibían el perdón de pecados para que sean borrados vuestros pecados, como vimos en el versículo de Hechos 3:19. Y predicaba el bautismo para perdón de pecados en Mateo 1:4, Juan el Bautista. También en Hechos 2:38, en el día de Pentecostés, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, Jesucristo, para perdón de los pecados. Ahí no dice, arrepiéntanse de sus pecados, sino para el perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vemos claramente que después dice que todos los que recibieron su palabra por la fe fueron entonces después bautizados. Únicamente se bautizaban creyentes, tanto en el día en donde Juan el Bautista bautizaba a las personas en preparación para el Mesías por venir, como también ya después en el día de Pentecostés únicamente se bautizaban los que creían, ¿verdad? La palabra de Dios dice que los que recibieron su palabra en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, fueron bautizados y fueron bautizados como 3,000. ¿Por qué? Porque habían creído primero en el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para el perdón de pecados. Entonces, el foco del arrepentimiento es hacia Dios. Ahora, vemos otro versículo, está en Mateo 9, del 5 al 6. Jesús dijo, porque ¿qué es más fácil decir? Los pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Y este está hablando a un hombre que básicamente no podía caminar y era paralítico, ¿verdad? Y dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o poder en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y se levantó, ¿verdad? Entonces Jesús hizo el milagro de sanarle a él como prueba de que sí él tenía la autoridad de perdonarle sus pecados. El perdón de pecados no se puede ver, ¿verdad? Pero esa persona había sido perdonada y la prueba de que realmente Jesús perdonaba pecados era de que lo levantó entonces de su parálisis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era un hombre, una persona que acababa de creer en el Señor Jesucristo y el Señor le había perdonado sus pecados. Entonces vemos claramente que eso es lo que nos dice la palabra. Ahora, vamos a ver entonces que la frase arrepiéntete de tus pecados y arrepiéntete por tus pecados no se encuentra en ninguna parte de la Biblia, ¿verdad? Eso es claro. Obviamente, excepto en esa otra Biblia que tiene origen católico, ¿verdad? Que está por fuera del griego original y está muy mal.
Ahora, al mismo tiempo, dicho esto, toda persona que alguna vez haya creído en Cristo para la salvación se ha arrepentido de algo. Como segunda de Pedro 3:9 enseña, el Señor no retarda su promesa, según algunos las tienen por tardanza, hablando en cuanto a su segunda venida, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En ese contexto, está hablando del día del Señor y la segunda venida de Cristo en la tierra. Que así como las personas en ese tiempo eh, estaban burlándose, ¿verdad? Que habían burladores porque pensaban de que todas las cosas siguen igual como desde el principio, ¿verdad? Desde la creación. En otras palabras, niegan el juicio del diluvio, según el contexto de la segunda de Pedro, capítulo 3. Pero ¿qué dice el Señor? Que Él va a venir a juzgar la tierra, así como fue anegada en agua a través del diluvio y trajo juicio, de igual manera Él vendrá y va a destruir esta tierra con fuego. Y pero ¿por qué el Señor retarda su promesa? Porque muchos burladores se van a levantar diciendo dónde está la promesa de su venida si todo continúa así como desde el principio. Así como el mundo de hoy, ¿verdad? La gente no cree que hubo un juicio por agua. Pero obviamente tenía que cambiar su pensamiento. El Señor no quiere que ninguno perezca y es paciente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Quiere decir a un cambio de pensamiento, como vamos a ver más adelante, que es la palabra arrepentimiento. Porque Dios sí va a juzgar al mundo. Así como lo juzgó en los tiempos de Noé, lo va a juzgar con fuego en su segunda venida. Con el fin de entender correctamente el uso bíblico de las palabras arrepentirse, verbo, y arrepentimiento sustantivo, debemos observar las palabras griega original como fue utilizada en el Nuevo Testamento y no en la definición moderna del diccionario en español. Si tú te vas al diccionario en español, ¿verdad? Vas a ver que la palabra arrepentimiento te habla de arrepentirse de sus pecados, de hacer obras de penitencia, de tener remordimiento, todas estas cosas que nada tienen que ver con lo que realmente significa el griego original de la Biblia. Por eso es importante ir al griego original que nos da la definición correcta de lo que es el arrepentimiento. Es más, lo vemos también cuando la palabra de Dios nos muestra el arrepentimiento de las personas en Nínive, ¿verdad? Miren, Mateo 12:41, la palabra de Dios dice, Jesús dijo así, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí más que Jonás en este lugar, porque Jesús era verdaderamente el profeta con P mayúscula, ¿verdad? Si las personas en el día del juicio van a ser juzgadas es por no creer en el Señor Jesucristo. Sobre todo está hablando de la generación que Jesús está hablando, a los judíos incrédulos, ¿verdad? Y dice que las personas de Nínive que se arrepintieron, ¿a qué? Al oír la predicación de Jonás. Ellos van entonces, como dice la palabra de Dios, ellos se levantarán en el día del juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron y creyeron en el Mesías. Y por eso Dios no trajo juicio a esa generación de los tiempos de Jonás. Es más, en Jonás 3, del 4 al 5, nos habla de qué trató este arrepentimiento. Y va a ver usted que hay una correlación entre el arrepentimiento y la fe. Dice así en Jonás 3, capítulo 3, versículo 4 al 5, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron, mire la palabra, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Entonces mire que el arrepentimiento y la fe, porque creyeron, ¿verdad? Tiene que ver con la misma cosa, en el sentido de que el arrepentimiento, vamos a ver más adelante, que se requiere es un cambio de pensamiento. Esa es la palabra en el griego que significa cambio de pensamiento. Ellos tenían que dejar de cambiar de pensamiento, de creer en sus dioses falsos y poner su confianza en el Dios de quién? De Jonás para llegar a ser salvos, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que creyeron ellos. Creyeron que verdaderamente el Dios verdadero del cielo iba a qué? A condenar a Nínive si no creían en él. Y mire, creyeron, ¿verdad? Creyeron.
Entonces, la palabra griega arrepentimiento, metanoia, significa literalmente pensándolo bien, o cambio de mentalidad o cambio de pensamiento. Meta significa cambio, noía significa mente o pensamiento. De lo que nos arrepentimos o de lo que cambiamos de opinión puede variar. Podemos arrepentirnos de cosas buenas o malas. El arrepentimiento en sí y por sí mismo es neutral. Muchas veces asociamos nosotros el arrepentimiento con cosas malas, ¿verdad? Pero vamos a ver claramente que hasta Dios mismo se arrepintió. Entonces, nada tiene que ver con la maldad o con ciertas cosas. El arrepentimiento en sí no tiene un significado de malo o bueno, sino que es neutral. Entonces, de lo que tenemos que arrepentirnos depende del contexto. Por ejemplo, hay 4 objetos del arrepentimiento, según la Biblia. El uno es el arrepentimiento hacia Dios, como lo vimos al principio. Otro es el arrepentimiento en cuanto a Cristo, número 2. O sea, que hemos de creer que Él es más que un hombre, Él es más que un buen maestro, Él es Dios encarnado, Emmanuel, y que lo que hizo en la cruz es suficiente para salvarnos. Para eso se requiere un cambio de pensamiento, ¿verdad? Otro es arrepentimiento de obras muertas, o sea, dejar de estar confiando, sobre todo las personas uh, del primer siglo, los judíos que confiaban pues en sus rituales y en los sacrificios, y obviamente eran obras muertas que solamente simbolizaban la obra que iba a hacer el Mesías en la cruz. Y ellos tenían que arrepentirse y creer que ya el Cordero de Dios es Cristo, como lo presentó Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios. Este es verdaderamente el cumplimiento profético. Entonces, ¿qué tenían que hacer los judíos? Dejar de estar confiando en aquellas otras cosas ceremoniales que no podían salvar y confiar en el Mesías únicamente. Entonces, tenían que cambiar de pensamiento. Vemos también entonces en Génesis, por lo menos en Génesis capítulo 6, ¿se acuerda cuando Dios se dolió en el corazón porque el continuo pensar del hombre era de continua maldad? Y vemos claramente que Dios se arrepintió, cambió de pensamiento. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. O sea, que Dios realmente se arrepintió, dice la palabra de Dios allí. Ahí en ese caso quiere decir que Dios cambió de pensamiento en cuanto a seguir bendiciendo al hombre como lo estaba bendiciendo, porque el continuo pensar era de maldad en la tierra. ¿Y qué decidió hacer Dios en lugar de eso? Decidió entonces destruir la tierra, ¿verdad? Y empezar de nuevo con Noé y su familia. Jonás 3:10 también dice, y vio Dios lo que hicieron los ninivitas, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Te acuerdas que dijo que en 40 días Dios iba a traer juicio sobre Nínive si no se arrepentía? Pero Dios se arrepintió, quiere decir cambió de pensamiento. Y sabemos que Dios no peca, ¿verdad? Porque Dios es santo. Entonces, mire cómo la palabra arrepentimiento tiene que ver únicamente en cuanto a un cambio de pensamiento. Marcos 1:4 también nos dice, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ese es el resultado del arrepentimiento cuando las personas cambiaban su manera de pensar y ponían su confianza únicamente en el Mesías por venir. ¿Qué pasaba? Recibían el perdón de pecados, para perdón de pecados. Si vemos claramente a qué clase de arrepentimiento se refería Juan el Bautista, usted va a ver que tiene un paralelo con la fe. Quiere decir, el arrepentimiento y la fe son como dos caras de la misma moneda. Sin un cambio de pensamiento dentro de nuestra mente, arrepentimiento, no puede haber confianza en Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo sigo confiando en mis ídolos, si yo sigo confiando en mi propia manera de llegar a Dios, ¿verdad? En mi religiosidad, yo no puedo llegar a ser salvo. La única manera que yo pueda llegar a confiar únicamente en Cristo es si yo tengo un cambio de pensamiento y me doy cuenta que mi religión no me salva,
Mis buenas obras no me salvan, mis rituales tampoco me salvan. Únicamente la obra consumada de Cristo Jesús me da perdón de pecados y la vida eterna. Jesús dijo en Juan 6:47, el que cree en mí tiene vida eterna. Él no dijo quizás, no dijo de pronto, dice el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, vemos claramente que la fe es el único requerimiento para ser salvo, pero obviamente las personas tienen que arrepentirse, un cambio de pensamiento. Tanto la fe como el arrepentimiento tienen que ver con la mente, ¿verdad? O con el corazón, porque es con la mente o el corazón que nosotros estamos confiando en Cristo únicamente. Y para eso se requiere uno tener un cambio de pensamiento. Por lo menos si una persona está confiando de que la Virgen es la que lo salva, y se le presenta el Evangelio, como dice Jesús, que no hay otro nombre dado bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, como dice el apóstol, ¿verdad? Solamente en el nombre de Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque nos dice, yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie viene al Padre sino por mí, individualmente Jesús. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Dejar de confiar que es a través de María, que es a través de los santos, cambiar de pensamiento y poner su confianza en que es únicamente en Cristo Jesús. Como el ladrón en la cruz. Tuvo que haber tenido un cambio de pensamiento porque al principio se burlaba de Jesús y todo esto, ¿verdad? Y tuvo que haber tenido un cambio de pensamiento que lo llevó a confiar que era a través del sacrificio del Mesías que él podía ir al reino, porque le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba colocando su fe en que lo que Cristo estaba haciendo era suficiente para que él tuviera perdón de pecados y un lugar en el reino por venir. ¿Y qué le dijo el Señor? Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces, en Hechos 19:4, Pablo nos define lo que significa el bautismo de Juan para arrepentimiento. Dijo Pablo, Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Entonces, si ve el arrepentimiento, cambio de pensamiento. Tenían que dejar de confiar en lo que usualmente confiaban para ser salvos y poner su fe exclusivamente en el Señor Jesucristo. En Juan 1:29, el siguiente día Juan vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que podía quitar el pecado del mundo, ¿no? En Mateo 3, del 3 al 9, también dice así, Mateo capítulo 3, versículo 3 y versículo 9, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no penséis, mire que también el contexto nos habla de que el arrepentimiento tiene que ver con los pensamientos. Mire bien el Mateo 3, del versículo 3 y versículo 9, dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego en el versículo 9 dice, y no penséis a decir dentro de vosotros mismos, ¿vio? Está apelando a los pensamientos. A Abraham tenemos por padre. Estos eran los judíos que pensaban que porque tenían la sanguinidad judía era suficiente para ser hijos de Dios. Para ellos los gentiles eran personas que no tenían acceso al reino de Dios, solamente ellos como judíos. Es más, muchos judíos hasta el día de hoy piensan así, erradamente. ¿Por qué? Pues Jesús les dijo, y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sí? Ellos están colocando su confianza para la salvación en el objeto incorrecto, en su sanguinidad. Soy hijo de judío, soy hijo sanguíneo de Abraham, por lo tanto, automáticamente soy hijo de Dios. En ninguna manera tenía que arrepentirse, cambiar su pensamiento y poner su confianza en que Cristo era el Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado, ¿verdad? Entonces tenían que mirar eso ellos. También tenemos otro en Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, este es Lucas 13 del 1 al 5, pensáis, nuevamente mire el contexto, pensáis que estos galileos porque padecieron tales cosas eran más pecadores que todos los galileos. Porque en ese tiempo las tradiciones que no estaban en el Antiguo Testamento y no tradiciones de los ancianos, ¿verdad?
de los líderes de Israel decía de que si un accidente te ocurría a ti era porque estabas pecando, ¿verdad? Porque estabas pecando. Entonces, el Señor está corrigiendo eso porque eso no era cierto. Dice, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Dice, os digo, no. Antes, si no os arrepentís, si no cambias de pensamiento y dejar de confiar en todas estas cosas falsas, todos pereceréis igualmente. Dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habían en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no arrepentís o no cambias de pensamiento, todos pereceréis igualmente. Si ellos no creían que él era el Mesías, iban a morir igualmente, ¿verdad? Entonces, tenían que cambiar de pensamiento, ¿no? Entonces, el arrepentimiento para la salvación es hacia Dios. Como dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios, vertical, como ya hemos dicho, y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hechos 20:21. Apocalipsis 9:20 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron, quiere decir, no cambiaron de pensamiento de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Así como en el día de hoy también. Así será en el futuro, pero en la futura tribulación. No se arrepienten las personas, siguen adorando su materialismo, ¿sí ven? Lo mismo hoy en día, la gente confía en sus riquezas, sus cosas materiales, o confía en su virgen, la idolatría, en todo esto, y no quieren cambiar de pensamiento para poner su confianza en Cristo Jesús únicamente para la salvación. Entonces, mire que la palabra arrepentimiento tiene que ver entonces siempre con un cambio de pensamiento únicamente. Desafortunadamente, nuestra comprensión moderna de arrepentimiento no fue derivada de la palabra griega metanoia, que fue la palabra usada en la Biblia. En su lugar, fue derivada de la palabra latina medieval repoinitere, que significa lamentarse o sentirse triste. Repoinitere es una alteración de la palabra latina anterior paenetire, que significa ser penitente o hacer actos de penitencia. Me acuerdo yo cuando antes de ser salvo por la fe en Cristo únicamente, su muerte por nuestros pecados y resurrección, yo era católico, era nominal. Sin embargo, cuando yo iba, siempre me decían a mí, tienes que hacer penitencias, actos de penitencia. Y para ellos eso era igual a arrepentimiento. Entonces siempre era yo lamentándome a mí mismo. Señor, yo le prometo, no vuelvo a hacerlo, no prometo. Todo era por obras y por eso no podía ser salvo, porque tenía un concepto errado de quién es Cristo primeramente, y número dos, que tenía un conocimiento del arrepentimiento como que tiene que ver con lamentarse o con tener actos de penitencia o tener este remordimiento. Y sabemos muy bien que esto pasó con Judas. Judas no tuvo arrepentimiento, como dice la Reina Valera. En el griego está equivocada la Reina Valera. La palabra de Dios dice realmente lo que tuvo él fue remordimiento y por eso se suicidó, ¿verdad? Tuvo remordimiento. El remordimiento no te salva. De nada sirve que tú te lamentes por lo malo que haya sido. De eso no te vas a salvar. El lamentarse no importa si te latigas y todo eso. Eso es lo que hacía Martín Lutero antes de ser salvo. Se latigaba porque pensaba que tenía que hacer actos de penitencia. Tenía un concepto errado acerca del arrepentimiento. Todo lo que tenía que hacer era cambiar de pensamiento y poner su fe únicamente en Cristo. Hasta que descubrió en Romanos que dice, el justo por la fe vivirá. Que ahí fue donde él fue salvo. Entonces vemos claramente que el arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Nada tiene que ver con remordimiento o actos de penitencia. Hoy en las iglesias evangélicas, muchas personas piensan que eso es el arrepentimiento. Y que la gente echa lágrimas y que esto y lo otro y que se sienten mal por lo mal que han hecho. Eso no lo salva a nadie. Mire que el ladrón en la cruz, él no tuvo remordimiento, él no tuvo lamento, él simplemente colocó la fe, cambió de pensamiento, se arrepintió y colocó la fe en el objeto correcto.
en Cristo. Dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Creyó que Jesucristo iba a morir, que estaba muriendo por sus pecados y que resucitaría, porque ¿cómo se va a acordar de él cuando venga en su reino si está muerto, verdad? Él sabía que iba a resucitar entre los muertos y era el Mesías. Había confiado únicamente por la fe en lo que Cristo estaba haciendo, que era suficiente para darle lugar en el reino. Y por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Él no lo puso a hacer actos de penitencia. Él no lo puso a lamentarse por su vida de ladrón de toda la vida. Simplemente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que en Cristo es que encontramos el descanso de nuestras almas. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, como dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Esta confusión con respecto al significado de la palabra arrepentirse comenzó con Jerónimo. Ahí está el problema. 347 al 420 después de Cristo, cuando escogió utilizar la palabra latina paenitentiam, penitencia, para traducir la palabra griega metanoia, cambio de mente, en la traducción vulgata latina del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hizo él? Él sabía griego, pero como era católico, él decía, oh, llegamos a la palabra aquí arrepentimiento, leía en el griego original metanoia, y él dijo, oh, es un cambio de pensamiento. No, pero eso no va conforme a lo que yo creo que es el arrepentimiento. Para mí arrepentirse es hacer penitencia, es hacer actos de penitencia. Por lo tanto, voy a colocar lo que yo pienso que debe decir en el latín, de acuerdo a mi creencia, no lo que está escrito en el griego original, literal. Y ahí entonces fue que vino esa traducción, la nueva traducción del viviente, cambiando el texto. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, cambió esa palabra por el latín. Ahí empezó la confusión. Y sabe, muchas de las traducciones en español, eh, muchas de ellas, algunas de ellas vienen de una traducción de la Vulgata latina. Ya no vienen directamente del griego. Y entonces van a traducir ese versículo, algunos versículos, como arrepentimiento de pecados. ¿Por qué? Porque están pensando en penitencia. Y eso no es lo que nos salva. Jesús nunca puso a alguien a hacer penitencia para llegar a ser salvo. Él le dice, crees en el Señor Jesucristo y serás salvo, como le dijo Pablo y Silas al qué, al carcelero. Él no le dijo, haga actos de penitencia, arrepiéntase de todos sus pecados. No, es a través de Cristo. Él tenía que creer que Él es el Cristo, ¿verdad? Que Él es el Señor. Dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Mire que es bien peculiar el énfasis del artículo el Señor, porque los romanos tenían muchos señores o dioses, hasta el emperador era un dios. ¿Qué tenía que hacer el carcelero ahí? Cambiar de pensamiento y creer que solamente hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, un solo Señor, el Señor Jesucristo, para ser salvo, ¿verdad? Y creyó, él junto con toda su familia, porque le predicaron el evangelio a toda su familia ahí mismo, ¿verdad? Entonces, la traducción de la Vulgata Latina de Jerónimo se convirtió en la Biblia estándar de los cristianos por muchos siglos, ocasionando un cambio en la comprensión común de arrepentirse, de un cambio de mentalidad, que es la traducción correcta, ¿verdad? A hacer penitencia o sentir tristeza por el pecado. Esta mala traducción afecta nuestra comprensión incluso hoy, hermano. Es gravísimo, es gravísimo. Ah, ¿Sabe? Hay dos cosas que nos pueden llevar al arrepentimiento, según la Biblia, pero que no son el arrepentimiento mismo. Por lo menos una es Romanos 2.4, cuando estábamos empezando Romanos. Romanos 2.4, cuando habla de las personas incrédulas, dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, la benevolencia de Dios, su benignidad, es una de las cosas que nos puede llevar al arrepentimiento, a un cambio de pensamiento. Por lo menos el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo que Cristo hizo, ¿verdad? A algunos nos puede llevar al arrepentimiento, a un cambio de pensamiento y decir, así me amó Dios que fue, fue a la cruz por mis pecados para pagar por mí. Te puede llevar a un cambio de pensamiento y decir, yo creo entonces que Cristo es el Señor, ¿verdad? Por su amor tan grande.
Pero también otra cosa que nos puede llevar a un cambio de pensamiento o al arrepentimiento bíblico es la tristeza. Y dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento o cambio de pensamiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque lo que está produciendo es pura tristeza o básicamente remordimiento, ¿verdad? Como Judas tuvo fue remordimiento y se ahorcó, como dice la Biblia de las Américas, que la tradujo correctamente, ¿verdad? Del griego. Entonces vemos claramente que hay dos cosas que nos pueden llevar al arrepentimiento, la benignidad de Dios o la tristeza, que es según Dios, la cual produce arrepentimiento para salvación. A mí, en el caso mío, fue la tristeza la que me llevó al arrepentimiento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo sabía muy bien por dónde iba, ¿verdad? Camino torcido, y yo sabía que iba a ser condenado. Y fue la tristeza de la ignorancia que tenía yo acerca de lo que el Mesías había hecho por mí, que lo que me llevó a un cambio de pensamiento y poner mi confianza en él. Tremendo, ¿verdad? Porque al principio rechazaba el evangelio. Mi hermano me escribía cartas y yo rechazaba el evangelio. Entonces fue la tristeza de Dios la que me llevó al arrepentimiento para poner mi confianza en Cristo únicamente. Entonces, es bien importante eso. Obviamente, la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento la vemos en el caso de Judas Iscariote, ¿verdad? En Mateo 27:3 nos dice, Mateo 27:3 lo dice en la Biblia de las Américas, que lo está traduciendo bien, la Biblia de las Américas dice claramente que lo que tuvo fue remordimiento, no arrepentimiento. La Reina Valera se equivocó ahí, o sea que usted tiene que corregir la Reina Valera en Mateo 27:3, cuando dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Corrija esa palabra arrepentido. Si hubiera arrepentido, hubiera puesto su confianza en Cristo, ¿verdad? Porque era un cambio de pensamiento hacia el Mesías. Realmente el griego allí no es metanoia, sino metamelomai, que significa remordimiento. La traducción correcta la tiene el griego la Biblia de las Américas. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento, metamelomai, y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos. Fue el remordimiento lo que lo llevó a él suicidarse. Eso es lo que hace mucha gente que no ha escuchado el evangelio. Satanás lo hace sentir tan mal que todo lo que sienten es remordimiento por lo mal que han hecho. ¿Y qué hace Satanás? Los convence de que la solución, entre comillas, es quitarse la vida, porque él es homicida desde el principio, ¿verdad? Hermano, no confundamos remordimiento con arrepentimiento. El arrepentimiento es para salvación, es para perdón de pecados, porque pones tu confianza en la obra consumada de Cristo en la cruz. Él dice, venid a mí todo el que está trabajado y cargado y yo haré descansar. Cuando uno cree en Cristo, descansa porque tiene paz para con Dios por medio de la fe en Jesucristo únicamente. El arrepentimiento bíblico es un cambio de mentalidad, no un cambio de conducta. El arrepentimiento no es una obra que un incrédulo debe agregar a la salvación. Esto no sería consecuente con la salvación por gracia solamente, aparte de las obras. ¿Sí? Acordémonos, hermano, el arrepentimiento no es sentirse mal por el pecado, eso es remordimiento. El arrepentimiento no es estar dispuesto a parar de pecar. El arrepentimiento no es tornar o alejarse del pecado. El arrepentimiento no es hacer penitencia. El arrepentimiento nada tiene que ver contigo en cuanto a algo que tú tienes que hacer, sino que tiene que ver con un cambio de pensamiento para que tú dejes de confiar en las cosas que te estaban llevando a la perdición y poner tu confianza únicamente en la obra consumada de Cristo en la cruz para tu salvación. Por eso, sin un arrepentimiento, sin un cambio de pensamiento, es imposible ser salvo. Por eso el Señor dijo que si no arrepentís, pereceréis igualmente. Entonces, si el arrepentimiento fuera todo esto, quiere decir sentirse mal, estar dispuesto a parar de pecar, a tornar o alejarse del pecado o a hacer penitencia. Si eso fuera el arrepentimiento, entonces tendríamos que decir que Dios es un pecador, ¿verdad?
Porque 37 veces en el Antiguo Testamento se nos dice que Dios es tanto el que se arrepiente como el que no se arrepiente. Y vemos claramente que Dios nunca pecó, ¿sí? Pero sí cambió de pensamiento muchas veces. El arrepentimiento es un cambio de pensamiento y punto, no un cambio de conducta. No debemos confundir el arrepentimiento con los frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento es la raíz o causa interna, un cambio de pensamiento. El cambio de conducta son los frutos o efecto externo. Si tú no tienes un cambio de pensamiento para confiar únicamente en Cristo para tu salvación, olvídate que no vas a tener después ningún fruto digno de arrepentimiento. No va a haber ningún cambio de conducta a medida que vayas creciendo en Jesucristo. ¿Por qué? Que primero tienes que creer en Cristo, ¿verdad? Para que Cristo haga la obra a través de ti y comiences a cambiar tu manera de pensar y a dejar la conducta pecaminosa y comenzar a manifestar la santidad de Cristo. Pues es una cuestión de crecimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenían que hacer las personas en el Antiguo Testamento? Eh, para ser salvos tenían que creer en Cristo, ¿verdad? ¿Y cómo? Teniendo un cambio de pensamiento. Lo mismo en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista lo decía. Él decía en Lucas 3:8, haced o dad pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Él quería que los fariseos dejaran de confiar en la sanguinidad como requisito para ser salvo, sino que cambiaran su pensamiento y colocaran su fe en quién, en el Mesías por venir para ser salvos. Entonces, eso era lo que realmente ellos debían de hacer. ¿Y cuál era el fruto que ellos debían de hacer una vez se arrepentían para ser salvos? Bautizarse, identificarse con los demás creyentes que estaban bautizando con Juan. ¿Sí? Bien claro. También nos dice la palabra de Dios en Lucas 3, del 9 al 14. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Respondiendo, y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Viene, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Mire que todos ellos le preguntaban, maestro, ¿qué haremos? ¿Sabe por qué? Le decían maestro a Juan el Bautista, porque habían creído el mensaje de Juan el Bautista, de que el Mesías estaba por aparecer. Y como creyentes debían de dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Debían dejar de extorsionar. Como creyentes, hermanos, nosotros debemos de dejar de hacer muchas cosas que están mal hechas, ¿verdad? Ya como creyentes. Pero el fruto digno de arrepentimiento ya es parte del crecimiento del creyente, no es una condición para llegar a ser salvo. La condición para ser salvo es un cambio de pensamiento, arrepentimiento, para poner su fe o confianza únicamente en la obra de Cristo únicamente. Entonces, acuérdese, la raíz es el arrepentimiento. El fruto digno de arrepentimiento viene después, cuando que Cristo te ha salvado, ¿no? ¿Cómo se relaciona el arrepentimiento con la salvación? Entonces vemos que todo hebreo sabía que las obras de las naciones paganas hechas en sus ¿qué? En sus falsas religiones eran muertas y que necesitaban cambiar de pensamiento acerca de estas tonterías. Por eso Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios. Entonces, todos los incrédulos en el mundo tienen una falsa esperanza en la que se están apoyando para la salvación eterna o alguna falsa idea que les permite ignorar el tema por completo. ¿Sí? Algunos de ellos eran las obras muertas. Tenían
puesta su confianza en los rituales. Hoy en día el catolicismo tiene toda la confianza en el ritual del bautismo. Dicen que cuando usted es bautizado como bebé, todos son automáticamente hijos de Dios desde el bautismo, ¿verdad? Pero luego le dice también que tiene que hacer estos requisitos y un poco de rituales, la confesión delante del sacerdote, la primera comunión, la confirmación, pocos rituales. Ninguno de ellos está en la Biblia. El única que puede salvar es Jesucristo, y poniendo tu confianza en Él únicamente. Tenían que arrepentirse. Las personas de hoy mismo también. Todas esas obras muertas no salvan. El Islam, todos ellos tienen obras muertas, no salvan. La única obra que salva es la obra de Cristo en la cruz, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos, que Él es Dios y que murió personalmente por sus pecados, y tienes que poner tu confianza en Él. Cuando los incrédulos confían en Cristo para la salvación es porque han cambiado su mentalidad. En lugar de confiar en la falsa esperanza que anteriormente sostenían, ahora confían solo en Cristo para salvación. Hechos 20:21 nos dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? La única manera es creyendo en Cristo. Cuando compartimos el Evangelio, debemos alentar a los incrédulos a que cambien de pensamiento acerca de lo que han estado confiando, una religión, filosofía o esfuerzo propio, e instarlos a creer exclusivamente en Jesucristo. Hechos 11:18 nos dice acerca de Pedro cuando informa sobre su visita a Cornelio. ¿Y sabe qué dice? Dice, y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Sí? El arrepentimiento hacia Dios, el arrepentimiento hacia Dios conduce a la vida. ¿Y a cuál vida? A la vida eterna. Porque pones tu confianza en que lo que Cristo ha hecho por tus pecados y resurrección es suficiente para darte perdón de pecados y vida eterna. La sola fe en Cristo únicamente. En Hechos 19:4, Pablo dijo específicamente, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto es en Jesús el Cristo. Ese era el objeto del arrepentimiento. Debían de cambiar de su manera de pensar y poner su confianza únicamente en el Mesías por venir para ser salvo. Ya el Mesías vino, gloria a Dios, ya hizo la obra, ¿no? Ellos miran hacia el futuro, nosotros miramos ya hacia la obra consumada en la cruz, el Evangelio. Ya murió por nuestros pecados, resucitó entre los muertos. Por eso es la buena noticia del Evangelio. Aunque no es necesario arrepentirse de tus pecados para ser salvo, debes arrepentirte o cambiar de mentalidad a fin de creer en el Señor Jesucristo. Como Hechos 17:30 declara, y este es Pablo ante los epicúreos y los estoicos, les dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Sí? ¿Por qué debían de arrepentirse? Porque un día Dios iba a juzgar por medio de Jesucristo por haberle levantado entre los muertos al mundo. Si ellos no creían que la salvación venía únicamente a través del Señor Jesucristo, su muerte por sus pecados y resurrección, perecerían de igual manera, ¿verdad? Necesitaban ser salvos. ¿Y cómo? Tenían que cambiar de pensamiento. Dejar de creer en que no había resurrección, porque algunos eran epicúreos y decían, resurrección no hay. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿verdad? Así vive el mundo de hoy. Piensa que no hay resurrección. Tenían que cambiar de pensamiento y creer que sí, porque Jesús se levantó entre los muertos y necesitaban creer en Él, o si no serían juzgados por Él mismo, por Cristo, en su venida, ¿verdad? El arrepentimiento no debe ser enseñado como un requisito adicional para la salvación. El arrepentimiento no es un cambio de vida o un cambio de dirección. Una persona no necesita limpiar su vida de alguna manera con el fin de ser salva. Dios no requiere este paso adicional u obra humana para la salvación. Isaías 64:6 llama a nuestra justicia trapos de inmundicia. ¿Sí? Por eso necesitamos ser salvos, porque necesitamos confiar en que solamente Cristo pagó por nuestros pecados. Él es el único
que nos lavó con su sangre para que podamos recibir el perdón de pecados. Ahora, pasemos a otra presentación no clara del Evangelio. Vimos número 7, que no hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Nos arrepentimos para el perdón de pecados, que es muy diferente. Cristo ya hizo la obra completa y el logro de él es que recibimos como regalo el perdón de pecados y la vida eterna cuando confiamos en él únicamente. Ahora pasemos a otra presentación no clara del Evangelio, presentación número 8. Pide a Jesús que entre en tu corazón. Y esta es bien, bien famosa hoy en día, sobre todo también en el mundo evangélico también, ¿no? Confusión, invita a Cristo a tu vida, pide a Jesús que entre en tu corazón. El evangelio no se trata de invitar o pedirle a Jesús que entre en tu vida o corazón. La respuesta correcta al evangelio es simplemente creer en Cristo y en su obra, que él murió por tus pecados y resucitó. Imagínese el ladrón en la cruz, que el ladrón le diga, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y que Jesús le dice, pídame a mí para que yo entre en tu corazón. No, él le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque él ya estaba viendo que estaba confiando en que él le daría lugar en el reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo más bien, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque la salvación es por la sola fe en Cristo únicamente, ¿no? Él cambió su pensamiento y puso su confianza en que Jesús era el Mesías. No era un hombre pretendiendo ser Dios, sino que era Dios mismo que estaba tomando el lugar como sustituto por sus pecados para darle vida eterna, ¿verdad? No eres salvo por suplicar, invitar o convencer a Cristo para que entre en tu vida. En el momento en que crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó, recibes la vida eterna como un regalo totalmente gratuito. En ese momento eres colocado en unión con Cristo y el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. No hay que suplicarle, no hay que rogarle. Jesús nunca le dijo a una persona que tiene que suplicarle o rogarle para ser salvo, nunca. Él más bien dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Sí? Es claramente, él no le pidió a personas que tienen que suplicarle, no, solamente creer en él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice claramente la palabra. Efesios 1, 13 al 14 muestra que al momento en que usted pone su confianza en Cristo, ¿qué hace el Señor? El Señor lo sella con el Espíritu Santo de la promesa. Él viene a su vida porque usted ha creído, usted no tiene que rogarle. Mire lo que dice aquí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Es más, también en Juan capítulo 1 también nos dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire que son los que creen, los que son hechos hijos de Dios. Tienen que creer en Cristo. Así es como se recibe a Cristo como Salvador. No hay que rogarle, no hay que pedirle. Él mismo lo sella usted con el Espíritu Santo, con su presencia, el momento de la fe, cuando usted pone su fe en Él únicamente, ¿no? Entonces, siempre que una persona confía en Cristo como Salvador, Dios, el Espíritu Santo, viene a vivir en su vida. Pero la Biblia no nos enseña a pedirle a Jesús que viva en nosotros. Él no viene porque le pidamos, Él viene porque creemos. Eso es bien importante, ¿no? Si tú no crees, olvídate que Él no va a entrar en tu vida. La única manera de que tú lo puedes recibir en tu vida es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Es importante entender el correcto significado de Apocalipsis 3:20, que muchos utilizan esto para decir que aquí está, que hay que pedirle a Jesús que entre en nuestros corazones. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el evangelista, ¿no? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y ahí dice, ahí está. Pero mire, hermanos, este versículo es a menudo citado en apoyo para que los no salvos pidan a Jesús entrar en sus corazones para salvación. En primer lugar, este versículo no estaba dirigido a incrédulos. Y en segundo lugar, las palabras pedir y corazón están ausentes en el versículo. No están. La gente quiere ver cosas que no están escritas, hermano.
Eso es meter nuestros pensamientos en algo que no está diciendo la palabra. Él está hablando a la iglesia en la Odisea y le está diciendo, le está hablando a una iglesia, un grupo de creyentes que ya son creyentes, que, que básicamente están confiando en sus riquezas y le estaba diciendo de que si él le estaba tocando la puerta a su palabra, ¿verdad? Para tener comunión con ellos, pero ellos estaban cerrando la puerta. Y él lo está invitando nuevamente a la comunión, a dejar de confiar en sus riquezas y en todas esas cosas como la iglesia actual, que es pura actividad, pura eventos, la predicación de la palabra es bien cortico, todo es acerca de la música, todo. Hermano, Jesús está tocando la puerta de la iglesia para tener comunión con ella. Eso tiene que ver con los creyentes, ¿sí? Es más, dice, el que tiene oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no dice a los incrédulos, a las iglesias. Tiene que ver con la comunión con Dios. Nada tiene que ver con que una persona para ser salvo. El mensaje a las 7 iglesias, todo el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Estamos hablando de creyentes, nada tiene que ver para la salvación. Este versículo fue escrito a cristianos de la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3 del 14 al 22. Osadamente de todas las personas, estos creyentes habían excluido a Cristo de sus reuniones. Como creyentes necesitaban reabrirle la puerta a la comunión con él. ¿Sí? Jesús dice que sin mí nada podéis hacer, le dice a los mismos discípulos que ya eran creyentes. También tiene que ver con la comunión con Dios. Dice, el que abre, entonces, ¿qué? Si abren la puerta a la comunión con su palabra, dice, yo cenaré con él y ¿qué? Cenaré con él y comeré con él. Eso es palabra de comunión. Eso nada tiene que ver para la salvación de un alma, ¿verdad? De la condenación del infierno. Está hablando la iglesia, que tiene oído, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y las iglesias están conformadas por el cuerpo de creyentes, no incrédulos. Otra, otra presentación no clara del Evangelio. Ahora está la número 9. Dale tu vida a Dios. Y vamos a ver que el Evangelio no es dar nada a Dios. Es lo opuesto. Él fue el que se dio por ti. Confusión, dale tu vida a Dios, dale tu corazón a Jesús, haz un compromiso con Cristo. Y es compromiso, todo eso son puras obras, hermanos. Y eso nada tiene que ver con llegar a ser salvo. El Evangelio no se trata de entregar tu vida, tu corazón o cualquier otra cosa a Dios a cambio de la vida eterna. De hecho, la salvación es todo lo contrario. La dirección de la salvación es de Dios al hombre, no del hombre hacia Dios. ¿Cierto? Si la salvación, ser salvo de la pena de nuestro pecado, se recibe a través de algún tipo de trato o intercambio que hacemos con Dios, ya no es un regalo gratuito. Ya sería como un trueque, como un negocio. Sí, y no es así. Con Dios no se puede negociar, hermano. El perdón es para los culpables. Y para eso Él vino, para perdonar pecados. El Hijo del Hombre no vino para condenar a los hombres, sino para que los hombres sean salvos por Él, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan 3:17. Romanos 11:6. Y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. Tú no tienes que darle nada a Él. Él ya murió por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Todo lo que tienes que hacer tú es apropiarte de esa salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Debes de creer que lo que Él hizo fue suficiente para tú recibir el perdón de pecado. Aquí quien se entregó realmente y dio su vida fue Él por ti. Tú no tienes que darle nada a Él. Nada. Cuando el ladrón estaba en la cruz, el Señor no le dijo, me tienes que dar tu vida para que pueda ser salvo. No. Él dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Vio que este hombre estaba confiando completamente su destino eterno en el reino, en el Mesías. Romanos 11:6 de nuevo, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia. La buena noticia del Evangelio es que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, muriendo por nosotros como nuestro sustituto en el Calvario. Nosotros no nos entregamos a Dios, Él se entregó a sí mismo por nosotros. Y yo, cantidad de personas que ¿tú estás dispuesto a entregar tu vida a Cristo? No, hermano, ¿qué hay que entregarle a Cristo? Nada.
Ya Él murió por todos nuestros pecados. Es más, Él ya murió por pecados que yo ni me acuerdo que he cometido. Él ya murió por todo y gracias porque Colosenses dice que perdonándonos todos los pecados. Él no dice algunos, todos. Él fue quien se entregó por nosotros. Amén. Efesios 5:2. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí la gloria es para el que se entregó por nosotros, que es Cristo. Yo no tengo nada que entregarle a Él, ni me está exigiendo nada. Únicamente que crea que lo que Él hizo fue suficiente. Por eso la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tiene que creer que él es el galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Mira, tienes de poner tu confianza en Él únicamente. Gálatas 2:20 dice, el Hijo de Dios, el cual me amó, dice Pablo, tiempo pasado, porque ya había muerto por él y resucitó, y se entregó, tiempo pasado, a sí mismo por mí. No tienes que entregarle nada, Él ya se entregó por ti. Ese es el Evangelio claro. Todo lo que es de pedirle a las personas que crean en Él para ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo, como le dijo Pablo y Silas al carcelero. Él no le dijo, entrégate a Cristo. Él no le dijo, pídele que entre en tu corazón. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le proclamaron el Evangelio al resto de su casa también y creyeron, ¿verdad? De ningún modo acepta Dios algo de ti a cambio de la salvación. No importa cuán sincero seas. No hacemos ninguna contribución o pago o cambio a cambio de la salvación. De principio a fin, la salvación es un regalo totalmente gratuito, dado a nosotros solo por la gracia de Dios cuando creemos. Lo vimos en Romanos capítulo 4. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. No había nada que él tenía que entregar, solamente creer. Ahora veamos la presentación no clara del Evangelio número 9. Haz una profesión pública de fe. Y esta es muy tradicional. Muchas personas dicen que hay que hacer una confesión pública. No solamente es creer, tienes que confesarle con tu boca. Confusión. Pasa al frente y haz una profesión pública de fe para ser salvo. Esta confusión implica que debes hacer una profesión pública verbal de tu fe en Cristo a fin de completar tu salvación. O sea que si eres mudo, te perdiste, ¿no? Si una persona muda no puede, ¿verdad? ¿Cómo hacer una confesión verbal? Es solamente la fe lo que nos salva, ¿verdad? Si esto fuera requerido, la obra de Cristo en la cruz para pagar por tus pecados no fue suficiente. Para completar tu salvación necesitarías añadir tu obra imperfecta de confesión pública a su ya perfecta obra de morir por tus pecados. Pero eso iría en contra de lo que dice la Biblia, porque la Biblia nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, del 8 al 9. También Tito 5, 3, 5 nos dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, que no es por obras. Cristo solo ganó nuestra completa salvación. Cristo solo ganó nuestra completa salvación. Nada más puede ser añadido para mejorar lo que Él hizo. Fue completo, hermano. Por eso su confianza en este ladrón en la cruz, ¿verdad? Primero tuvo que haber creído y estar convencido de que Cristo era suficiente, su sacrificio, para darle un lugar en el reino, ¿verdad? Y ya después hizo su confesión, ¿verdad? Pero primero tenía que haber creído. Entonces, vemos claramente de que la salvación es únicamente creer, no hacer una profesión pública de la fe. El apóstol Pablo y Silas, de nuevo, no le dijeron al carcelero, cree en el Señor Jesucristo y confiésalo públicamente o no puede ser salvo. Falso. Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es cierto que ante Dios en el cielo recibirás recompensas por confesar públicamente a Cristo o se te negarán recompensas por negarlo, pero testificar públicamente no gana ni asegura tu salvación.
La confesión nada tiene que ver como condición para llegar a ser salvo para un incrédulo. Lo que la confesión es buena es para el que ya ha creído, como el ladrón en la cruz, para que él le diga a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Primero, tenía que creer que él es el Mesías, ¿sí o no? Pero eso nada tenía que ver con su salvación. Lo que tenía que ver con su salvación es que él ya estaba poniendo su confianza en él. Y Jesús le aseguró nuevamente, le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? O sea, hizo su confesión pública allí, ¿verdad? Pero eso nada tiene que ver con su salvación. Su salvación vino primeramente en un cambio de pensamiento al creer en Cristo y que lo que él estaba haciendo era necesario para él ir al reino. Mire, vamos a poner este ejemplo bien claro en Mateo 10:33. Y si lo leemos en contexto, vamos a ver que el confesar públicamente a Cristo es un requerimiento para recibir recompensas en la eternidad, pero no es un requisito para un incrédulo ser salvo. Y vamos a verlo bien claramente cuando Jesús le habla a sus discípulos acerca de no temer por aquellos que matan el cuerpo, por la persecución, ¿verdad? Porque él le dijo que muchos de ellos iban a recibir persecución. Y les dijo a ellos de que, sin embargo, Dios iba a tomar cuidado de ellos y que no pararan su confesión pública del Evangelio a pesar de la persecución. Y está en Mateo 10 del 28 al 33. Veámoslo en contexto. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno, hablando de los incrédulos, ¿verdad? El Señor mismo los va a destruir en el infierno. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y está hablando a sus discípulos que eran creyentes, a los 11, ¿no? Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y luego le dice en el versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres como creyente, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le va a negar? Recompensa. Cristo honra a los que le confiesan a pesar del peligro y la amenaza. Serán grandemente recompensados, hermanos, en la eternidad. Mateo 5, del 10 al 12, dice así. Mateo 5, del 10 al 12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Quiere decir, por el testimonio de Cristo, por confesarlo. Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, por la causa de Cristo, por su confesión, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y luego dice el versículo 12, gozaos y alegrados, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por eso Hebreos 10:35 le dice, no perdáis pues vuestra confianza o vuestra fe, que tiene grande galardón, ¿verdad? Entonces, hermano, la confesión pública o profesión pública tiene que ver para recompensas de honor en el cielo para creyentes. Nada tiene que ver como condición para llegar a ser salvo. Es importante entender el significado correcto de 2 Timoteo 2 del 11 al 12. Dice así, palabra fiel es esta, si somos muertos con él, también viviremos con él. Está hablando a creyente. Mire que también se incluye el mismo Pablo. También viviremos con él. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Ahí le está asegurando que todos los que han muerto en Cristo, han creído en Cristo, en su muerte y resurrección, también viviremos con él. Dice, si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. ¿Qué nos negará? Recompensa. Ahí no está hablando de la vida eterna. La vida eterna es un regalo. Estamos hablando de la confesión, de sufrir por la causa de Cristo. Está hablando de recompensa. Él negará recompensa al que no sufre, obviamente. Pero la salvación es un regalo de Dios para el que cree en Cristo. No es una recompensa. La salvación
Es un regalo de Dios. Aquí está hablando de la recompensa de un creyente que camina por la fe y que a pesar de la persecución permanece firme. Dice, lo que este versículo está diciendo es que Él nos negará recompensas, coronas o autoridad gobernante por infidelidad, pero no nos negará la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque sabemos que Primera de Corintios 3:15, ¿qué nos dice? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios 3:15 nos dice claramente que las personas que no tengan ninguna obra, pero han creído en Cristo, serán salvos como por fuego. Y nos dice allí en 1 Corintios 3, versículo 15. Dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, su alma, aunque así como por fuego. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras, es por fe únicamente. Segunda Timoteo 2:13 en su contexto nos dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel y no puede negarse a sí mismo. Sí, a mucha gente le gusta leer 2 Timoteo 2 del 11 al 12 y lo dejan ahí nomás. Y lo sacan fuera de contexto diciendo de que si tú no le confiesas, entonces vas a perder tu salvación. Y eso no es cierto. Porque el versículo 13 siguiente dice, si fuéramos infieles, según el contexto quiere decir que no le confesamos, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque la salvación es por gracia, no por obras. Lo único que se niega ahí, según el contexto, es recompensas. Incluso si nos volveremos, si nos volvara, dice, incluso si nos volviéramos totalmente infieles, Él permanecerá fiel a nosotros, sus hijos. Dice, incluso si nos volviéramos totalmente infieles, ¿se puede imaginar eso? Él permanecería fiel a nosotros, sus hijos. Por eso dice ahí, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Eh, Pedro llegó a ser infiel, a negar al Señor 3 veces, siendo creyente. Pero fue la fidelidad de Dios la que lo mantuvo, ¿verdad? Así es. Es más, el Señor lo restauró, diciéndole, me amas 3 veces, ¿verdad? Después de la resurrección. Así como le haya negado 3 veces, Él le mostró su fidelidad. um, Después de la resurrección, recordándole a él que se amaba más la pesca, los pescados estos, más que a mí, ¿verdad? Hay veces nosotros podemos negar el testimonio de Cristo por amar a este mundo, cosas de este mundo como creyentes. ¿Perderemos recompensas? Sí, pero no pierdes tu alma, porque tu alma fue ganada por gracia, por medio de la fe en Cristo únicamente. Cristo hizo la obra completa. Ahora, muchos utilizan Romanos 10, del 9 al 10, es citado a menudo para apoyar el concepto de que un incrédulo debe proclamar a Cristo públicamente para ser salvo. Es un versículo sacado fuera de contexto. Primero que nada, el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos fueron escritos específicamente para abordar la condición espiritual pasada, presente y futura de Israel. Estos capítulos no fueron escritos pensando en los gentiles no salvos, sino hablando de Israel. Y eso es bien importante. Israel en su pasado, la nación escogida para dar lugar al Mesías, ¿verdad? Por Dios, fue escogida aún desde los patriarcas para ser los recipientes físicos del Mesías. Fue a través de ellos que vino el Mesías, la palabra de Dios, todas estas cosas, ¿verdad? La nación escogida de Dios. Nos habla del pasado de Israel. Capítulo 10 nos habla entonces del estado presente de Israel, la incredulidad de Israel. Y el capítulo 11 nos habla de la restauración futura de Israel como nación, cuando todo Israel será salvo en el futuro. Entonces, eso tiene que ver con Israel primeramente, no está hablando de nosotros los gentiles. Romanos 10, del 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces muchos dicen, sí, ve, ahí está, tienes que confesar. Es más, muchos utilizan ese versículo para decirle a las personas que tienen que confesarle primero con su boca. Y yo no sé cómo hacen de una confesión una oración, porque dice que ahí está la oración.
Pero no, confesar viene el griego homologeo, que significa decir lo mismo. Para que un judío pudiera confesar con su boca que Jesucristo es el Señor, tenía que creer con el corazón primeramente. Para que el judío ladrón en la cruz pudiera confesar y poner su confianza en Cristo, tenía que creer primeramente con el corazón de que él era el Mesías y que le podía dar un lugar en el reino, ¿verdad? O sea que primero él creyó y luego confesó. Pero la confesión no era un requerimiento para salvación. La confesión simplemente verbalizaba que como judío él creía que Jesucristo era el Señor, era el Mesías por venir y que le daría un lugar en el reino. Entonces, el contexto es judío. Hoy en día ningún judío te va a confesar a ti con su boca que Jesús es el Señor. Para ellos es blasfemia decir eso. Entonces está hablando de los judíos. Dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Así de que primero tiene que creer la persona, pero con la boca se confiesa para salvación. Y sabe, ese versículo, si usted lo ve, vamos a la Biblia allí, está en Romanos 10, versículos 9 y 10. Y muchas personas no están viendo lo que dice en el versículo 11. Dice, pues la escritura dice, todo aquel que en él cree no será ¿qué? Avergonzado. Y luego dice en el 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo o rescatado. ¿Y sabe de dónde sale ese versículo? Algunas Biblias lo dicen ahí, viene de Joel 2:32. Y ese tipo de salvación dentro del contexto judío está hablando de que todo aquel judío que cree en el corazón que Jesucristo es el Señor, que Él es el Salvador, le va a invocar con su boca y nunca será avergonzado. ¿Por qué? Porque el Señor le va a rescatar. Y está hablando de un evento profético que ocurrirá en el tiempo futuro. Y Pablo está sacando eso dentro del contexto judío. Y viene de Joel 2:32. Vamos a ver qué es lo que dice Joel 2:32. Joel capítulo 2, versículo 32. Joel 2:32. A ver si lo encuentro aquí. Joel 2:32. Si vamos ahí a Joel capítulo 2, versículo 32. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice textualmente lo que Pablo está diciendo ahí. Está citando el Antiguo Testamento. Y dice allí, está hablando de la conversión de Israel. Y mire lo que dice allí. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación. Está hablando de la segunda venida de Cristo. Como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. ¿Sabe? Hay una tercera parte de la nación de Israel que va a sobrevivir la, la, la tribulación mundial y van a llegar vivos hasta la venida de Cristo. Y toda esa Israel que esté viva físicamente para el regreso de Cristo, toda esa Israel será salvo. Y está hablando de que va a haber un Israel que va a estar confesando con su boca que Jesucristo es el Señor y va a estar clamando a Dios para que le rescate. Y Cristo vendrá. Así dijo Jesús en, en su en Mateo capítulo 23. Es una promesa para los judíos, que ellos le van a invocar y cuando él le invoque, entonces él aparecerá. Mire, para rescatarlo físicamente. Está hablando de un rescate físico, una salvación física allí en Romanos. Mire lo que dice allí. Vamos a Mateo capítulo 23, por favor. Mateo 23. Mateo 23 rápidamente. Mateo capítulo 23, versículo 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta los polluelos debajo de las alas y no quisiste? O sea, lo rechazaron ahí como Mesías, como nación.
He aquí vuestra casa os es dejada desierta, prediciendo pues la destrucción del templo, ¿no? La casa era el templo judío y ocurrió en el año 70. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Va a haber un Israel en el futuro que va a confesar con su boca que Jesús es el Señor, porque ya ha creído en su corazón que Dios le levantó de los muertos y serán rescatados. Y ese es el versículo que está sacando Pablo en contexto de que el que cree en él no será avergonzado, ¿verdad? Porque él es rico para todo aquel que le invocan, hermano. Entonces, tiene que haber creído primero la persona para poder invocarle. En el contexto de este pasaje, si un israelita invocaba el nombre del Señor con su voz, sería porque ya había creído en el Señor en su corazón. Miren lo que dice Romanos 10:14 en su contexto. Confirma esto diciendo, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿qué es primero, la invocación o el creer? Tú no vas a invocar por ayuda a alguien en el cual tú no has creído. Ellos primero creerán para invocar. Por eso dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Por eso la nación de Israel, si todos hoy en día se ponen de acuerdo y se arrepienten, cambian de pensamiento y creen en el Mesías que vino hace 2000 años y ponen su confianza en él e invocan su nombre, el Señor inmediatamente viene por segunda vez. Pero eso solamente va a ocurrir cuando el Señor los pase a través de la tribulación. Como propósito es traerlos al arrepentimiento, ¿verdad? Va a ser duro para ellos, pero finalmente van a creer en Cristo. Amén. Y nos dice la palabra de Dios en Romanos 11 que aparecerá su Salvador desde Sión, ¿verdad? Que quitará la iniquidad de Jacob. Y entonces todo Israel será salvo. Entonces está hablando de ese contexto. Incluso hoy en día el pueblo judío no confesará que Jesucristo es el Señor, Yahvé del Antiguo Testamento, a menos que ya hayan creído en él en sus corazones. Entonces no pongamos a las personas que tienen que hacer una confesión pública. La confesión pública no salva. Lo que salva es la fe en Jesucristo únicamente. Mire, quiero mostrar un ejemplo claro para dejarlos así ya bien claro. Mire lo que dice San Juan. Escríbalo por un lado. Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, versículo 42 y 43. Dice así, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Este es Cristo cuando estuvo hablando la palabra de Dios. Muchos creyeron en él, mira, acabaron de poner su confianza en él. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos unas personas que creyeron, mas sin embargo no lo confesaban para no ser echados de la sinagoga o ser expulsados de la sinagoga. Pero la palabra de Dios nos dice que creyeron. O sea que la confesión no es una condición para ser salvos. Si fuera así, entonces la palabra no diría que ellos creyeron en él. Pero la palabra de Dios nos dice aquí claramente que la confesión no es necesaria. Entonces, la confesión simplemente confirma verbalmente lo que ya ha ocurrido en la privacidad del corazón, pero no es un requisito para la salvación. Primera de Corintios 12:3. Mire lo que dice allí, Primera de Corintios 12:3. O sea, que hay personas que no le confesaban por temor, y el hecho de que una persona no confiesa a él por temor no quiere decir que no sea salvo, porque si ha creído en Cristo, muchas personas que están en un país musulmán extremista le da miedo de que le quiten la vida por confesar a Cristo como Señor, pero eso no quiere decir que no seas creyente. Ahora, el que le confiesa va a tener recompensa, aunque le cueste la vida, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con recompensa, el confesarle, nada tiene que ver con condición para llegar a ser salvo. Primera de Corintios 12:3 nos dice claramente así. En, creo que es Segunda de Corintios 12:3, porque el versículo no me cuadra aquí. Perdón, yo estoy equivocado. Está en la Primera de Corintios capítulo 12, versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. O sea que primero tiene que haber creído para ser sellado con el Espíritu Santo, para después entonces, ¿qué? Invocar el nombre del Señor. Entonces, eso es claro, ¿no?
Muy bien, y ahí terminamos nuestra sección, hermano. Entonces, vemos claramente todas estas cosas que son confusiones acerca del evangelio, ¿verdad? Espero que usted haya entendido y hemos entendido de que la única condición para ser salvo es creer en el Señor Jesucristo y su obra consumada en la cruz. Es suficiente lo que Él hizo para salvarnos. Él murió por tus pecados y tú entre los muertos. Y es por la sola fe, por gracia únicamente, que somos salvos. Y no tenemos que entregarle nada al Señor, no tenemos que confesarle nada, tenemos que creer que lo que Él hizo fue suficiente para salvarnos. Y como dice Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero haber sido claro con eso. Si no has creído en Cristo y estás viendo estas cosas, o si estás confiando en todo este poco de confusiones y todavía no estás seguro, déjame decirte que hoy puedes saberlo si pones tu confianza en Cristo únicamente, porque eso es lo que salva, es la fe, la sola fe en Cristo únicamente. Dios le bendiga, hermanos.